Es un programa especial dedicado al caso Derek Rosa, que ha causado una gran conmoción tanto en la comunidad como en el ámbito judicial, también en la comunidad internacional. Y hay una figura clave en la estrategia de la defensa que le dio un giro a este caso. Le dio un giro y es la estrategia de la defensa que muchos aún no comprenden, pero que ahora vamos a entender gracias a usted. Es sobre la figura o la acción jurídica que puede usar la defensa, el llamado sospechoso alternativo. Yo quisiera que nos explicara, como abogado penalista especializado en homicidios, en qué consiste esta figura y cuál es su relevancia en casos de asesinato en primer grado como este. Adelante. Muchas gracias, Henry. Es un gusto estar aquí y poder ofrecer claridad sobre un tema tan delicado y, a la vez, tan crucial en el sistema penal estadounidense. Comenzaré diciendo que el concepto del sospechoso alternativo es una herramienta legítima de defensa. No se trata de una acusación gratuita, ni de desviar la atención del juicio, sino de ejercer el derecho constitucional a una defensa basada en el principio de duda razonable. ¿Qué significa esto en la práctica? Que un acusado, en este caso Derek Rosa, no tiene la carga de probar su inocencia. Le corresponde al Estado demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Sin embargo, la defensa puede fortalecer su estrategia mostrando que hay otra persona que tenía motivos, oportunidades, conocimientos o comportamientos sospechosos que podrían hacerlo responsable del crimen. Si logran demostrar eso, no para condenar al otro, sino para sembrar dudas sobre la responsabilidad exclusiva del acusado, entonces están cumpliendo su función de defensa eficaz. En Florida, esta estrategia es válida y ha sido admitida históricamente bajo ciertos requisitos. Debe existir un nexo lógico y fáctico entre el sospechoso alternativo y el crimen. No basta con decir, alguien más lo hizo, debe haber evidencias, testimonios o elementos que sustenten la hipótesis. El juez analizará si esa evidencia es admisible y si su inclusión en el juicio aportará valor probatorio real sin generar confusión o dilación innecesaria. Entonces, si entendemos bien, no se trata de acusar a otra persona directamente, ok, está bien. Porque es que la defensa no tiene esa facultad de acusar. El que tiene la facultad de acusar es la fiscalía mediante una investigación hecha por la policía. Es así, estoy entendiendo. Ok. Entonces, no se trata de acusar directamente, sino que dejar la duda, o sea, sembrar esa duda. Hay una posibilidad para que, dándole el camino a la policía para que abra una investigación. ¿Ok? Entonces, no se trata de acusar. O sea, la defensa no está obligada a acusar, sino de exponer que hay una posibilidad razonable de que otro haya sido el autor. Así es, correcto. Eso es suficiente para lograr una absolución. Eso es suficiente para lograr una sentencia absolutoria. Exactamente, Henry. La defensa no tiene que probar quién cometió el crimen. Correcto. Tiene que presentar una posibilidad razonable de que no fue su cliente. En este caso, si José Báez logra vincular de forma lógica a Fran Ramos con los hechos, ya sea por sus declaraciones contradictorias, por su cercanía con la víctima, o por el conocimiento inusual que demuestra tener sobre la escena, entonces el jurado tiene que considerar esa alternativa como viable. Aquí es donde entra la clave de esta estrategia: el jurado debe tener dudas. Y si esas dudas no se disipan con la evidencia de la fiscalía, entonces están obligados a emitir un veredicto de no culpable. Eso no significa que declaran inocente a Derek, sino que no pueden condenarlo con certeza total. Es una diferencia técnica, pero vital en el juicio penal. Ahora bien, en este caso en particular, lo que ha llamado la atención es que la defensa estaría usando una declaración de Fran Ramos que habría hecho en redes sociales, en la que relata con lujo de detalles cómo ocurrieron los hechos el día del asesinato de Irina. Ese tipo de declaraciones tienen valor jurídico para introducir a un sospechoso
alternativo en un juicio? Sí, y aquí entramos en un terreno muy interesante. Ok. Las redes sociales, aunque muchos aún las consideran superficiales o informales, se han convertido en fuentes de prueba aceptables en los tribunales de Estados Unidos, incluyendo Florida. Si una persona hace una declaración pública, voluntaria, no coaccionada, en una plataforma digital, esa declaración puede ser utilizada como evidencia, especialmente si contiene afirmaciones directas sobre un hecho relevante del caso. En este caso, si Fran Ramos dice en un video, yo escuché a Irina gritar de tal forma, o yo sé que fue Derek quien hizo esto porque vi tal cosa, o incluso describe cómo sucedieron los hechos con detalle que no es público, entonces esa declaración puede ser utilizada para probar una de dos cosas, o estaba presente en la escena, o recibió información directa de alguien que sí lo estuvo. En cualquiera de los dos escenarios, la pregunta inmediata es, ¿cómo lo sabe? Esa pregunta es el inicio de la duda razonable. Si además en su declaración oficial ante las autoridades dice otra cosa, por ejemplo, que no estaba allí, o que no sabía nada hasta días después, entonces se está contradiciendo, y eso es oro puro para una defensa que quiere sembrar incertidumbre. Entonces, ¿cómo procedería el abogado Báez en este caso para introducir legalmente esa estrategia, esa declaración como parte de prueba o parte de su estrategia del sospechoso alternativo? El proceso no es automático, ni improvisado. José Báez tendría que presentar una moción formal previa al juicio, conocida como Motion to Admit Third Party Culpability Evidence, donde notifica al tribunal su intención de introducir pruebas que apuntan a la posible responsabilidad de Fran Ramos. En esa moción, Báez tendría que explicar por qué considera que Fran es un sospechoso alternativo válido. Tendría que incluir la transcripción de la conversación con Tita, su video original, las contradicciones con sus declaraciones previas, y cualquier otro indicio que refuerce la hipótesis, acceso a la casa, cercanía con Irina, oportunidad de manipular pruebas, etc. El juez revisaría si esa evidencia cumple con el criterio de relevancia sustancial y no es meramente especulativa. Si la aprueba, entonces la defensa tiene vía libre para mostrarla al jurado y desarrollar toda una teoría alternativa del crimen. No como una verdad absoluta, sino como una sombra sobre la verdad oficial. Y esa sombra puede ser suficiente para liberar a Derek Rosa. Ok, entonces, usted ha mencionado que la defensa necesita construir una narrativa que siembre duda, una estrategia de defensa que siembre duda razonable, no necesariamente demostrar al tercero. En este sentido, ¿qué tipo de elementos, además de esa conversación en TikTok o en las redes sociales, podrían ayudar a fortalecer la figura de Ramos como sospechoso alternativo? Gran pregunta, Henry. Lo que se necesita para sustentar una línea de defensa basada en un sospechoso alternativo es un conjunto de elementos que conecten, de forma lógica y factible, a esa persona con el crimen. No se necesita una prueba concluyente, sino una narrativa coherente con base en hechos verificables. En el caso de Fran Ramos, algunos elementos que la defensa puede usar incluyen: 1. Acceso a la vivienda. Si Fran tenía acceso regular a la residencia de Irina García, eso le da la capacidad de conocer la distribución del lugar, los hábitos de la víctima y la ubicación de objetos. No se necesita demostrar que tenía una llave o que vivía allí, basta con mostrar que estaba en confianza. 2. Conocimiento del crimen. La defensa puede señalar que en su declaración en redes sociales, Ramos ofrece detalles que nunca fueron divulgados públicamente. Eso despierta una alarma. ¿Cómo supo cómo gritó Irina? ¿Cómo sabía en qué orden ocurrió cada cosa? Si esa información no fue compartida oficialmente, su conocimiento no es normal. 3. Contradicciones en su testimonio. Si en su primera declaración Ramos afirma no haber estado presente, pero luego describe con exactitud lo sucedido como si lo hubiera presenciado, eso es una contradicción grave. En el juicio, esas inconsistencias pueden destruir su credibilidad y ponerlo en el centro de la duda. 4. Retraso en aportar evidencia. Otro punto clave,
Ramos entregó videos de las cámaras de seguridad no en el momento del crimen, sino 7 días después. Eso da lugar a la especulación de manipulación, selección o edición del material. En un juicio penal, ese retraso se convierte en un argumento de encubrimiento o conducta sospechosa. 5. Relación ambigua con Irina y Derek. Si se demuestra que tenía una relación tensa o de poder sobre Derek, o algún conflicto previo con Irina, eso puede sugerir motivo. Y aunque la defensa no debe probar ese motivo, sí puede introducir la duda razonable de que existía otra persona con interés o tensión latente. En conjunto, estos elementos permiten que el jurado no vea el caso como unidireccional. Si existe la duda de que alguien más podría haberlo hecho, eso puede salvar a Derek Rosa de una condena. Ok. Usted ha explicado con gran claridad. Ahora bien, una parte que ha causado mucha discusión es que los abogados de Derek hasta ahora no han mencionado una posible defensa basada en enfermedad mental o insanity. Se estuvo manejando, estaban especulando los contrarios, incluso las cadenas de televisión, de que Fran Ramos iba a usar esta estrategia del insanity o enfermedad mental para sacar a Derek Rosa, pero eso implicaba que Derek Rosa se declarara culpable y que lo iban a condenar, que lo iban a tener en un centro de rehabilitación. Pero, no sé, la defensa dijo que no iba a usar el insanity, iba a probar la inocencia de Derek Rosa. ¿Por qué usted cree que ha descartado esa vía y están concentrando toda su estrategia en sembrar la duda razonable? Esa decisión es sumamente estratégica, Enrique. El alegato de insanity o inimputabilidad por razones de salud mental implica reconocer que el acusado sí cometió el acto, pero que lo hizo bajo un estado mental que lo exime de responsabilidad penal. En términos simples, es una admisión disfrazada. La defensa acepta que su cliente mató a la víctima, pero argumenta que no lo hizo con plena conciencia ni control. Eso tiene dos riesgos. Sí. 1. El jurado lo ve como culpable igual. Aunque Correcto. legalmente se le podría declarar no culpable por locura, la percepción social y moral del jurado es que esa persona sí cometió el crimen. En un caso mediático como este, eso puede jugar en contra. Correcto. 2. Compromete la credibilidad del acusado. Si en el futuro se quiere argumentar inocencia total, la estrategia de insanity entra en conflicto. Por eso, muchos abogados de alto perfil, como José Báez, evitan usarla a menos que sea la única opción. Correcto. Báez parece estar apostando a una narrativa más sólida: Derek no lo hizo, y alguien más pudo haberlo hecho. Esa narrativa no tiene el estigma de la enfermedad mental, ni la carga de explicar inconsistencias psicológicas. Además, permite construir un relato mucho más humano, más emocional y creíble para el jurado. Ok. Y en esa construcción, en esa narrativa, ¿cómo José Báez puede usar las redes sociales de Fran Ramos para hacerle ver al jurado que hay otra línea de investigación posible? ¿Cuál sería el procedimiento? Aquí entramos a otro terreno delicado: la solicitud judicial para acceder a redes sociales como fuente Correcto. de evidencia. En este caso, la defensa puede presentar una moción al juez solicitando que se ordene una revisión forense de las cuentas de Fran Ramos, incluyendo mensajes privados, publicaciones borradas, transmisiones en vivo y todo tipo de contenido relevante. La justificación legal para esto debe ser sólida. Se debe demostrar que esas redes contienen potencial evidencia relevante para la defensa, y que esa información no está disponible por otras vías. No es sencillo, porque implica derechos de privacidad, pero en casos de asesinato, donde la libertad de un menor está en juego, el tribunal puede autorizar la medida. Lo que busca Báez es demostrar que Fran Ramos ha manipulado información en redes. Se comunicó con testigos o personas clave antes de hablar con la policía. Mantuvo conversaciones sobre el caso que revelan conocimiento, presión o temor.
y que su comportamiento digital revela intención de construir una versión conveniente de los hechos. Si el juez concede esa solicitud, y de esas redes salen conversaciones que contradicen la versión oficial, la defensa tiene un punto de apoyo muy fuerte. Y no olvidemos que los jurados, hoy en día, entienden el peso de la evidencia digital. Saben que ahí puede esconderse tanto la verdad como la mentira. Hasta ahora hemos hablado mucho de estrategia, teoría, pero le quiero preguntar algo directamente. Yo sé que nuestro público, nuestros suscriptores también quieren preguntarle esto. Si el jurado queda convencido de que existe un sospechoso alternativo, como Fran Ramos, directamente porque ya se mencionó en las salas de audiencia, ¿pueden ellos forzar a que la fiscalía lo investigue o lo acuse formalmente? Hasta el momento, la fiscalía ha protegido a Fran Ramos. Lo sabemos. Primero, porque no lo entrevistó, no lo interrogó, no lo detuvieron, porque todos sabemos de que el principal sospechoso sería su pareja. Y con esto no estoy diciendo que él sea el culpable, sino que el procedimiento es que la pareja es el principal sospechoso. Es como un colador, como un filtro. Van descartando posibles sospechosos hasta llegar con la verdad. Ahora, ¿será que la fiscalía, y esta es la pregunta del tema, del título, ¿será que la fiscalía, óigase bien, será que la fiscalía entregue a Fran Ramos? ¿O será que la ley obliga a la fiscalía a que lo acuse formalmente? Esa es una de las preguntas más importantes de toda esta entrevista, Henry. La respuesta legal es, no directamente. El jurado tiene un rol limitado al juicio que se le presenta. Su función es determinar si Derek Rosa es culpable o no con base en la evidencia. Sin embargo, lo que sí ocurre, y con frecuencia, es que un jurado emite un veredicto de no culpable, porque cree que otra persona pudo haber sido responsable, y luego de eso, el caso vuelve al sistema judicial para ser investigado desde otro ángulo. Ahora, si durante el juicio se expone suficiente evidencia que compromete a Fran Ramos, y la prensa, la familia de la víctima, y la opinión pública lo exigen, entonces la fiscalía puede reabrir la investigación y cambiar el foco. En teoría, también la familia de Irina, por ejemplo su madre, Isabela Acosta, podría contratar abogados privados y solicitar una revisión del caso, aportar pruebas, o incluso iniciar una demanda civil contra Ramos si hay evidencia de negligencia, encubrimiento o implicación. En resumen, el jurado no tiene poder de acusación formal, pero puede convertirse en el detonante que obliga a la fiscalía a actuar. Y si se demuestra que la fiscalía estuvo protegiendo a Fran Ramos sin justificación, entonces hablamos de un escándalo mayor que puede costar carreras políticas y judiciales.